están? Estamos acompañados de Mila de Checo, conocida también en redes sociales como Mila Dinamita. Ella es una artista peruana, también es actriz, y algo que admiro mucho de ella es que conversa mucho en redes sociales sobre temas de espiritualidad, crecimiento personal y algo aún más interesante sobre el esoterismo. Bienvenida, Mila. Ay, muchas gracias por la invitación. De hecho, para mí es un placer poder compartir un poco de cómo ha venido siendo mi experiencia, porque siento que toda mi vida ha sido como picar de acá, del teatro, de la pintura, de lo espiritual, la psicología también anda por ahí, y es como, siento que muchas veces varios nos hemos sentido igual, ¿no? Como que no sé qué es lo que quiero hacer y creo que lo que vamos a conversar va a ser bastante reconfortante, ¿no? Para personas que digan, no sé qué hacer con mi vida, porque es como, me siento hasta el día de hoy, pero me parece increíble que tengamos este espacio. Sí, justamente de eso quería conversar, ¿no? En realidad, aunque muchas personas pueden decir, tengo 70 años, tengo 50, no siempre uno entiende qué es lo que quiere hacer con su vida, o algunos encuentran, creo que es una frase que se está haciendo más popular ahora, el propósito de su vida, y algunos todavía lo llegan a entender a edades muy avanzadas o también otros muy jóvenes. En tu caso, ¿qué consideras que es tu propósito de vida? Wow, qué pregunta tan profunda. La verdad, esa es una pregunta que siento que se va respondiendo conforme van pasando los años, y que cada vez se va rompiendo lo que yo creía que era mi propósito, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años yo sentía que mi propósito era, no sé, comunicar mediante el teatro, ¿no? Que yo pueda conmoverte con esta interpretación y que tú puedas conectar con tu sensibilidad, ¿no? Que digamos, siempre hay una esencia, ¿ya? Y ahorita que te lo digo en voz alta, es un poco lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Es como mediante este discurso sobre introspección, para que uno empiece a ganar este intelecto desde la conciencia emocional, ¿no? Sobre saber que tú decides cómo quieres vivir tu realidad, cómo tú decides qué quieres vivir, ¿no? Y con quiénes. Y todo eso tiene mucho que ver con volver a conectar con que probablemente tu realidad esté el sufrimiento como bastante, ¿no? Y ahí estás sufriendo y estás conectando de buscar sanar, liberarte, pero más desde el dolor o desde la ansiedad o la angustia, que son, digamos, motores bastante más como que te impulsan más que el simple hecho de que quiero ser feliz, ¿no? A veces cuando nos topamos contra la pared y nos damos cuenta de que esto tiene que cambiar porque ya no lo aguanto en el cuerpo, ¿no? Estamos tan conectados con ese sentimiento, esas emociones. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? Cuando empiezo a leer las cartas, quiero que si estás sufriendo, si estás sintiéndote perdido o perdida, que todos estamos en ese viaje siempre. Es como que lo que yo pienso de la vida es como un carrusel, ¿no? Hay días hay meses en los que estamos estables y luego ya no, y luego de nuevo mal, y luego de nuevo perdidos, y luego tenemos claridad, y así. Y entonces decir que ya no tengo que resolver nada, que mi propósito es como que ayudar a otros a, por ejemplo, que se conecten con sus emociones y se sientan acompañados, para mí es como, nuevamente, ¿no? Volver a conectar con esta parte humana, que todos estamos en lo mismo, ¿no? Porque yo soy tú y tú eres yo. Exacto. Y todos estamos viviendo las mismas cosas, a pesar de que no tengamos el mismo apellido, y estamos totalmente en eso, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo siempre me voy en flor, pero es como, creo que mi propósito es muy humanista. Es como, es muy de yo sentir que pertenezco a este mundo, a esta tierra, a este año, a esta generación, y que mediante el hablar, mediante mi personalidad, mediante este fuego que me llena, ¿no? Cada vez que empiezo a compartir, pueda generar cambio, ¿no? Compartir lo que yo he venido como desarrollando y que también otros pueden como que absorberlo. Y eso puede ser mediante el arte, la pintura, la actuación, la escritura o no sé, ¿no? Y es como, son temporadas, ¿no? Claro. Va cambiando la forma, pero el contenido siempre sigue siendo que tú y yo nos conectemos. La misma esencia, ¿no? Y como que uno en cierto tiempo puede ser tu propósito de esta manera y lo puedes hacer perfectamente bien desde el corazón, pero puedes cambiar, puedes darte el permiso de cambiar y de acá a 5 años ser otra persona totalmente diferente, pero con la misma esencia de seguir beneficiando, ¿no? A ti y a otros. Exacto.
muchos dicen que, o muchos podrían creer que el camino espiritual siempre es como que subidita, pero siempre hay sube y baja, y eso es justamente, creo yo, lo que tú dices, ¿no? Utilizar esas emociones displacenteras como el dolor, la tristeza o el miedo a nuestro favor, como para impulsarnos, ¿no? Claro, claro. Y eso es como que hay mucho temor, ¿no? De decir, no sé qué estoy haciendo con mi vida, o decir, tengo miedo de no ser capaz, o decir eso a otros y mostrarte vulnerable, ¿no? A los demás. Nadie habla de estas cosas. Es como que cuando hay una reu, la gente empieza a hablar, ¿no? De, Sí. oye, ¿qué? ¿Viste el partido? Como que, o empiezan a hablar, nos vamos a ir de viaje, ¿verdad? Pero se sientan, hay confort en el hecho de que podamos hablar sobre lo que nos duele, sobre aquellas cosas que todos tenemos, ¿no? ¿Y Pero por qué crees que pasa eso? esa es a mi parecer tiene mucho que ver con cuánto intimas contigo mismo, porque la relación que tú tienes, por ejemplo, pongamos una pareja, tu intimidad es qué tanto tú hablas sobre toda esta parte de oscura, digámoslo, que no es tan, sino es como lo otro que también nos hace humanos, ¿no? ¿Qué tanto se habla sobre mis miedos, sobre aquellas cosas que me persiguen, mis traumas, mis dolores, mis heridas? ¿Se habla se habla de eso con la pareja? Y ese hablar sería un poco, si tú empiezas a conectar contigo mismo, porque como tú intimas con otros, es como tú intimas contigo mismo. Y socialmente estamos acostumbrados a no ir por ahí, ¿no? Falta intimidad totalmente. Y mira, vivimos en tiempos en los que te atiborran de información todo el tiempo. Las redes sociales no te dan ni siquiera un espacio para respirar. Tienes que cumplir tu horario de trabajo y comprarte las cosas que quieres y estar bien, ¿no? Estar bien siempre. Entonces, no se te invita a que tú puedas hablar sobre esta vulnerabilidad, esta fragilidad que a todos nos hace humanos, ¿no? No se propicia. Y esa intimidad es la que a mí me interesa que o sea, porque yo soy muy íntima conmigo misma. O sea, toda mi vida, y soy Escorpio. Yo soy Escorpio. Y no tienes idea lo trágico que eso es. Mentira. Escorpio es toda mi vida estoy súper conectada con mis emociones, desde muy chibola. No sé si ustedes han visto, pero mi casa está toda dibujada y todo eso. Entonces, es caso, me encanta. Sí, y en algún momento yo me he sentido como que, wow, ¿por qué estoy conectando tanto con el sufrimiento, con el dolor, con la ansiedad, con estar perdida? Y sentía que había algo malo en mí. Y esa búsqueda de poder estar bien era lo que a mí me hacía investigar, como que qué me pasa a mí, las otras personas también son así, y escribía diarios y tenía que tener un registro, que algo que me daba a entender por qué todo esto me desbordaba tanto, ¿no? Y así fue, ¿no? Que empezó un poco mi proceso terapéutico a los 22 años. Empecé a ir a terapia. Empecé con terapia de artes expresivas, que es hacer terapia, pero mediante el arte. Y empezar a entender esto desde la mirada de un profesional, ¿no? De que te sostenga en ese camino. Entonces siento, ¿no? Que me he sentido muchas veces corta con las personas, con los grupos, con que solamente cuando me siento como el alien sentada, cuando todos están hablando de cosas que a mí me gustaría hablar quizás sobre algo más profundo. Sí, a mí también me pasa mucho eso. De hecho, como tú mencionas, y gracias por mencionar esto, ahora hay muchas maneras de hacer terapia, no solamente de terapia clásica, que también es súper válida, que es con psicólogos, sino también terapia holística, no sé, Reiki, y también justo hace poco recuerdo que mencionaste en tus redes sobre el tarot terapéutico. ¿Cómo manejas en este caso el tarot? Porque usualmente las personas podríamos pensar, el tarot es para adivinar el futuro y para entender nuestro pasado y todo, y como un juego, ¿no? Que en cierto es un juego, pero tú tienes una perspectiva muy, muy importante, creo yo, sobre el tarot. No sé si nos podrías explicar un poco más. Claro que sí, les puedo explicar. Y me gustaría explicarlo según mi experiencia, cómo fue que me encontré con el tarot. Como te digo, ¿no? Yo empezaba escribiendo mis diarios, así full, y luego
conectaba demasiado con los objetos, ¿ya? Con los objetos. Es como de pronto me encontraba un clip en el suelo y investigaba qué significa el clip. Y resulta que en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el clip era un símbolo de fuerza. Y yo empezaba a interpretar cosas así. O a veces cuando, sí, así, o números, como que yo con las imágenes y todo eso como que siempre me he sentido muy conectada. Y de pronto era así, como que yo empezaba a conectar con los símbolos, imágenes. Por eso es que me dedico al arte, las artes plásticas también. Entonces eso me parecía como muy atractivo. ¿Y qué pasó? Que el año pasado yo encontré un juego que era como unos dados que tenían en cada lado un dibujito distinto. Y yo escribí en mi diario y nada, ni idea del tarot. Y yo lanzaba mis dados y las imágenes que me salían eran un mensaje para mí, ¿ya? Y nada, porque esto de los clips y yo siempre me comunico así, es como que de pronto en este trabajo de yo autodescubrirme mediante la escritura un montón, empecé a como que a tener un diálogo con algo más elevado que yo, que es como que este flow, ¿no? Esta intuición que se va despertando, que donde tú encuentras cierta sabiduría, porque cada vez que yo le hacía caso, me iba bien, me sentía mejor, y era como que tengo mi propia maestra cada vez que yo genero este espacio. Y bueno, así fue. Entonces, acá viene la parte trágica, que es el terror. Este año me pasé de vueltas, como que me enamoré, supuestamente, pero no era enamoramiento, pero era como que me enganché de alguien. Yeah. Y me obsesioné, como que quería saber si... Y luego me aparecían estos youtubers que hablaban del tarot, como que te decían... Vamos a ver si esta personita está pensando en ti, o bla, 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 o Scorpio va a volver, como que cosas así. Ya, pero yo me pasé de vuelta, porque cada vez que yo me obsesioné, y me sentía tan mal porque todo el tiempo el tarot, por lo que el tarot que yo consumía, no me hacía volver a mí, me hacía totalmente estar al pendiente de algo que yo no podía controlar y que obviamente la persona que me está leyendo las cartas no cree quizás que las acciones de las personas son la verdad más clara, y es como que si alguien se va de tu vida, es como que lo correcto es que tengas dignidad, ¿no? Y que puedas continuar con lo tuyo, y ese es el hecho, ¿no? Pero el tarot no te invita a que tú hagas ese tipo de reflexiones, al menos de las que yo he estado buscando y veía, que tenían un montón de seguidores, ¿ya? Como que por todos lados, y es bárbaro. Y tú veías los comentarios como que, me siento perdida, me siento igual, no puedo creer, esto es cierto. Y la gente sufría mucho, y yo también sufría. Entonces dejé de escuchar el tarot. No a lo que me peleé, como que no quiero saber nada. Y sin embargo, mis manos hacían esto. Como que... no sé, fue así, es como que cuando te vas a una tienda a comprar algo y al final terminas con una refri en una tienda de anillos. Y es como que yo me fui con... Okay. O sea, no sé si se entiende la más o menos. Pero, o sea, yo no tenía ninguna intención de aprender el tarot. Simplemente quería consumir para saber qué pensaba el chico, ¿no? Y luego empecé a sentir como que esta atracción por los objetos con los que te conté que yo conectaba, y nada, dije, me voy a comprar mis cartas. Me compré mis cartas, estudié el significado, me leí unos varios libros, y me di cuenta de que las cartas únicamente no te van a hablar del chico, pues. Las cartas también te hablan de ti, y ese ha sido un proceso larguísimo, porque yo quería saber qué pensaba el chico, ¿mañas? Y luego después... me di cuenta de que las cartas no necesariamente me hablaban del chico, me hablaban de lo que yo necesitaba sanar. Y eso es lo que mi ego quería entender, es que va a volver. Pero lo que te decía ahí, por ejemplo, alguna carta era, tú tienes que sanar la imagen del autovalor, o sea, la idea del autovalor, de darte de no creer que el amor es sufrir, ni andar empujando a alguien. Y las cartas te hablan de eso. Entonces empecé a indagar un poco más sobre personas que hicieran ese tipo de lecturas, libros que hablen de eso, y empezar a consumir más sobre yo que estoy creyendo que es el amor, ¿no? O qué es la salud emocional, cómo yo me estoy dando cuidado, porque todo este tiempo me lo había pasado súper fuera de mí, angustiada. Y eso es un poco como que mi línea, es lo que yo hago con las lecturas que hago a otras personas, es no volver a repetirte lo mismo de que va a volver, sino que usemos este recurso para que tú puedas saber cómo volver a ti, ¿no? Entonces, desde ahí nació, y ahora, y ha sido como totalmente abrumador, porque
de pronto he tenido un montón de seguidores y la respuesta ha sido como que, wow, y eso me está generando ingresos también. Y me parece bacán, porque es como todo empieza a hacer un viaje de, wow, ¿qué está pasando, no? Y ahora, por ejemplo, estoy estudiando astrología evolutiva. Wow. Y así es, ¿no? Como que sigue cambiando, pero todo en pro para el autoconocimiento, ¿no? Para que pueda yo compartir algo que te haga bien, que no te haga sentir ansioso ni nada de eso. Claro, es como que una parte de tu ser más sabio te empuja a utilizar esas situaciones que quizás uno puede decir, ay, sí, pero ¿cómo pudo suceder esto? Pero son esas situaciones las que te hacen dar un gran salto para tu mejor versión. Justo hace un tiempo estaba escuchando a una chica que hablaba mucho, no sé si crees en la ley de atracción en estos temas, pero decía como que quería ver la manera de cómo atraer a alguien, ¿no? Pero en ley de atracción es tanto se enfoca tanto en nuestro lado más espiritual o más natural, muy aparte del ego, que también sería algo chévere conversar sobre el ego. Le decía, la ley de atracción es enfocarse en uno mismo, porque si tú estás pensando en la otra persona, esa persona por ley de atracción va a pensar en esa persona, va a seguir pensando en esa persona, porque tú estás dando esa energía de que se centre en esa persona. Claro. Pero realmente cuando uno se centra en uno mismo es como que atrae luego los conocimientos y las situaciones que te ayudan a crecer. Y si uno se concentra en sanar y darse ese amor que quizás quisieras dar a otra persona, dárselo a uno mismo, como que solito incluso el mismo universo va a estar poniendo cosas a tu favor para que sigas creciendo y sigas creciendo. Y es lo que dijiste inicialmente, subliminal. Sí. Porque yo ahorita no me aconsejaría andar detrás del chico, pero si eso no ha sido lo único que ha pasado. Ha pasado todo esto que se ha abierto. Entonces es confiar en los errores, porque el alma sabe en qué te tienes que equivocar y por dónde tienes que ir para que tu destino se vaya armando, ¿no? O quizás esas situaciones que incluso agarran el lado más sensible de tu ego, es como aquí tienes que sanar. O sea, abre toda tu herida. Y si ha sucedido ahorita, bienvenido sea, bendito sea ese momento que me hace sufrir, porque me está mostrando qué es lo que tengo que sanar, ¿no? Sí. ¿Qué definición o cuál es tu concepto que tú tienes acerca del ego? El ego. Bueno, el ego nos protege, ¿no? El ego es esta estructura que hemos construido para sobrevivir, ¿no? O sea, y creo que tiene mucho que ver con nuestra infancia, ¿no? De niños, porque mucho de nuestra forma de vivir se arma los primeros años de vida, ¿no? Hasta los 9, creo, no sé muy bien la edad. Y esa parte, ¿no? Que cómo sobrevives en la casa con tu mamá, tu papá y en el colegio, ¿no? Cómo empiezas a entender que tienes que defenderte. El ego es eso, ¿no? Es una máscara de una versión nuestra que nos ayuda a ir como que a ir sin que sea el mundo un mundo hostil, como que todo te da miedo, ¿no? Sino es como que lo que te ayuda a sobrevivir. Entonces no creo que haya una definición de que el ego sea malo, ¿no? Lo que creo es que siempre es importante mirarse a uno y entender cómo está funcionando este mecanismo de defensa o de sobrevivencia y darte cuenta de si te estás perdiendo del sentirte capaz de ser amado o de sentirte vulnerable frente a otros, de confiar en la vida, de todas esas cosas. Porque, por ejemplo, un niño, digamos, que ha nacido en un entorno, una familia disfuncional, con mucha violencia física o verbal inclusive, ese niño va a tener demasiado miedo de ser vulnerable, de ser como que, de mostrarse débil emocionalmente. Y probablemente haga una coraza de que no siento nada y sea un adulto en el que no hable de sus emociones, que sea un adulto en el que simplemente prefiere enfocarse en lo seguro, ¿no? La estabilidad que te puede dar un trabajo, probablemente no hayan vínculos profundos y esas cosas. Entonces el ego te ayuda a eso, pero ahí el adulto responsable es el que se hace consciente de cómo es mi ego, ¿no? ¿Cómo estoy yo? Y hacer la sanación para que ese niño regrese y crea que el mundo es un lugar donde puedes estar a salvo, ¿no? O sea, entonces el ego es una construcción que tiene que ser vista para que sea como, ¿no? Para que sea buena. Claro, muchas personas incluso podrían rechazar su ego y es una manera quizás un poco peligrosa,
porque al rechazarlo incluso le estamos dando más importancia y estamos permitiendo que eso nos controle. Entonces, aceptar las emociones y trabajar sobre las emociones y abrazar a tu ego como un niño pequeño que está pidiendo atención es algo que considero yo es recomendable hacer, ¿no? Ya si uno mismo no puede, buscar la forma de obtener ayuda, ¿no? Claro. Ahora tenemos todo, como estaba mencionando al principio, todo tipo de terapia, ¿no? Que podríamos investigar sobre nosotros mismos. Sí. Y en este caso, ¿tú qué aconsejarías? Ya como para ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué es el mensaje que darías sobre justamente eso de entender de dónde podemos partir? Principalmente, como estábamos mencionando, atender nuestro ego y cómo atender a nuestro propio crecimiento personal, a nuestro propio proceso. Aconsejarías, ¿no? De que actúe los primeros auxilios para atender tu ego, algo así. Claro, claro. Mira, es como, no todos están listos para ir a terapia, al psicólogo. Yo puedo aconsejar a alguien que vea terapia, pero no todos. Y no a todos les funciona tampoco ir a terapia con un psicólogo o psicóloga. Aunque es sugerible. ¿Por qué? Porque es alguien que te va a sostener y te va a acompañar. Y muchas veces quien tiene tanto trauma es alguien que ha estado solo en la vida y que ha tenido que autosostenerse solito. Entonces, la terapia sería una forma. Otra, el intelecto. O sea, investigar. Yo era la chica que se compraba 20 libros de autoayuda. Y así hay un montón de gente que dice, la autoayuda es pura pamplina, ¿man? Ya, para él es eso, pero para mí no. Para mí me fue útil leer esos 1000 libros de autoayuda. Y bueno, tampoco es que creas en todo lo que los libros te dicen, porque está escrito en un libro no significa que sea, ¿no? Pero ahí está tu investigación de que tú encuentres algo que te haga sentido a ti y que te libere. Entonces, en mi caso fue los libros, ¿no? De desarrollo personal, de inteligencia emocional. Empezar a encontrar referentes. Ahora tenemos bibliotecas online gratuitas, en YouTube, los podcasts, y empezar a encontrar personas que hayan encontrado una forma, ¿no? De poder sentirse tranquilos, a gusto, y una vida que sea estable, que es lo que todos queremos en el fondo. Entonces, encontrar algo así y empezar a nutrirte desde ahí y empezar a hablar con otros. No tiene, por ejemplo, no tiene nada de malo que le cuentes a alguien tu trauma y esa persona no te diga ni A ni B. Simplemente sácatelo del cuerpo, dilo en voz alta. Y eso es la mejor sanación, con que no te guardes las cosas. Y por eso en mi caso eran los diarios. Yo lo escribía todo. Y que sigas tu intuición, porque tu intuición sabe qué es lo que tú necesitas, ¿no? Es ese no saber qué haces, es tu intuición. Sí sabes qué estás haciendo, pero no lo sabes acá, lo sabes acá. Y confía en el viaje. Y yo te puedo decir, ¿no? Qué bueno que confío en el viaje, porque estoy en un lugar mejor en el que no hubiese pensado, pero me encuentro más estable, ¿no? Y tengo la oportunidad de poder compartir esto con la comunidad que se ha creado, con mis seguidores. Y que me llena tanto, me apasiona tanto, y se ve como una puerta a algo mucho más que se puede continuar, ¿no? Desarrollando. Entonces esas cosas, ¿no? Y que siempre va a haber un día siguiente que las cosas van a estar mejor. Porque yo te digo, han habido días en los que me quería morir. Yo pensaba en la muerte 1000 veces, no tienes idea. Y qué bueno que no tomé ninguna decisión. Qué bueno, porque al día siguiente las cosas mejoraban y así. Y confiar en los procesos. Los procesos son largos. A mí me demoró 4 años confiar en mi terapeuta. Yo era una mujer muy desconfiada de la vida. ¿Ya? Otro día hablaremos de mis traumas, pero eso, ¿no? Como que ten fe. Yo creo que todo se resume a que tengas fe, esa fe ciega. Y a veces no hay ninguna frase, no hay una fórmula. Ten fe. Uno de los versículos que más me gusta sobre la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, puede ser que no lo estés viendo ahorita, pero si lo crees, se realiza, ¿no? Eres creador de tu propio destino y de tu propia realidad. Y justamente eso, ¿no? A veces nosotros, como tú dices, hablar de nuestros traumas, muchas personas podemos pensar que estamos completamente sanos, pero sin falta, de pequeños, habremos interpretado de una manera tan particular algo que nos generó esa herida infantil. Y quizás conversarlo con otros y
explicar toda la información que viene a la mente de uno puede parecer recontra así como pastrula. Me han dicho, ¿no? Ay, hablas como pastrula cuando conversas con los demás. Y a veces uno no tiene muchos amigos con los que conversar sinceramente sobre estos temas, ¿no? Pero por eso lo bueno es que hay personas como tú que están en redes sociales y que están compartiendo información muy, muy genuina, que es lo importante, y muy sanadora, creo yo, para las personas, ¿no? Todos los seres humanos, porque todos tenemos esta alma y este ego, todos. Y siempre vamos a convivir con el ego y siempre vamos a vivir con nuestro lado espiritual. Depende de nosotros cómo manejarlo también. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en la entrevista? Ay, lindo, me gustaba. Estaba muy con mi té, tu compañía también. Y espero que quienes hayan escuchado esta entrevista hayan ganado algo de claridad, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir también. Y sí, o sea, creo que incluso nos podría haber quedado chico. Hay muchas cosas que me encantaría conversar contigo y espero... Huevona, invítame a tu podcast. Ya. Y conversamos. Sí, te voy a volver a invitar. Y yo encantadísima de que vuelvas de nuevo a conversar en el podcast y en este video. Muchas gracias, Mila. Sí, no sé si quieres invitar también a tus redes sociales. Claro que sí, el Cherry, ¿cómo no? Estoy en TikTok como Mila Dinamita 33, en Instagram también. YouTube también, mismo canal, Mila Dinamita 33. Síganme y yo soy como, a veces hago como que regalo lecturas o hago concursos, hago cosas así como para que hagamos un intercambio de lo que sea, ¿no? Entonces esa es la idea. Sí, tus concursos son los casos. Sí, tienen que verlo, tienen que verlo. Sí. Tengo, por último, ya para cerrar la entrevista, tenemos de parte de Diario 24/8 un presente para ti, para engreírte. Ay, te mereces eso y muchas cosas más. ¡Qué lindo! ¿Qué es? ¿Puedo sacarlo? Sí. Frutos secos. Me encanta, qué rico. A mí me encantan las cosas, amo las cosas. Acá hay otra. Como chocolate. ¡Ay, qué rico! Muchísimas gracias. Espero que te guste y que lo puedas disfrutar. El bienestar desde el cuerpo. Nutrición. Nutrir cuerpo, mente y alma. Muchas gracias, Mila. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Chao. Chao.